Pues hoy nos toca volver a aprender de hoteles, nos toca volver a aprender de gestión y tenemos con nosotros a una persona que es inmejorable para hacerle todo tipo de preguntas referente al mundo de la gestión en general y al mundo de la gestión hotelera en particular. Está en Alicante y le vais a conocer enseguida. No obstante, aquellos que no lo conozcáis, pues no pasa nada porque hoy se va a presentar de una manera detallada. Quedaros con nosotros hasta el final porque, como siempre os digo, son episodios muy interesantes. Bienvenido, bienvenida a este podcast Entre lápices y pantallas en el cual hablamos de hoteles, gestión hotelera, turismo, gestión turística, destinos, gestión de destinos y todo aquello que tiene que ver con el mundo de la hospitalidad. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos y sabes que este episodio vuelve a estar patrocinado por EASA Edro. Puedes entrar en easaedro.com. Y hoy tenemos con nosotros a Pablo. Buenas tardes, Pablo. Hola, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues deseando ya empezar aquí a hacerte un montón de preguntas y que nos cuentes un montón de cosas. Y la primera que hacemos siempre, la que hacemos fija. Oye, ¿quién es Pablo y por qué está aquí hoy con nosotros? Bueno, pero primero agradecido de estar aquí. Soy un fan de tu podcast. Lo escucho muy a menudo porque los perfiles que suelen hablar son muy interesantes, así que espero estar a la altura. Pues Pablo es un onubense criado en Segovia que llegó al turismo de rebote porque un amigo estudiaba turismo y le dijo, oye, vente, que esto mola. Y hice la diplomatura que era entonces de turismo y eso me llevó después de 25 años pues a trabajar en diferentes países, con diferentes proyectos y a enamorarme del sector turístico, hostelería. O sea, que tuviste un amigo que te dijo que esto mola. Sí, sí, así es. O sea, un amigo que tenía un año más que yo, él empezó un año antes y yo estaba ahí con las dudas después de hacer la selectividad de qué hacer o qué no estudiar, que es lo típico, la nota de corte, que es dónde voy, y me dijo, mira, yo estoy aquí estudiando turismo, eso está muy bien y tal. Y dije, bueno, pues oye, como estaba indeciso, ¿por qué no? Y ese por qué no, pues fíjate, me ha hecho dar la vuelta al mundo varias veces y enamorarme de esta profesión tan bonita, ¿no? La industria de la felicidad. Y claro, tú gestionas hoteles, sabes gestionar hoteles y aquí a lo mejor la pregunta más pertinente para empezar a hablar contigo es ¿qué fue primero, los hoteles o la gestión? Los hoteles. Empecé desde el principio a trabajar en hoteles, ¿no? Fíjate que esta industria del turismo tiene tantísimas variables, ¿no? Y es una cosa que creo que sigue pasando en las escuelas de turismo, sobre todo las escuelas tradicionales, ¿no? Que no se deja ver a los estudiantes la cantidad de posibles salidas que tiene la carrera turística. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba que básicamente se reducía, haciendo un poco, ¿no?, de exageración, pero era o eres recepcionista de hotel o eres agente de viajes. Parece que es que no había nada más en el mundo del turismo. Y hay cantidad de formas de trabajar, directa o indirectamente, en esta industria. Entonces, bueno, yo elegí la parte hotelera porque, bueno, cuando estaba aún estudiando, pues hubo la oportunidad de empezar a trabajar en la recepción de un hotel y eso pues me llevó a otro hotel, a otro rol, a otro hotel, a otro país y así sucesivamente durante 10 años que estuve trabajando en la operativa hasta luego ya pasar a la parte de consultoría e información. Y cuando dices lo de otro hotel, otro país, otro hotel, otro país, ¿en qué sitios has empezado tú a rular en tu periplo hotelero? Pues mira, yo empecé, lo primero fueron las prácticas en el Parador de Cangas de Onís, que también fue de rebote, ¿no? Porque yo quería irme a Ibiza, era joven y quería irme de fiesta, pero al final ese proyecto se cayó y a última hora pues tuve que elegir paradores y eso me dio la oportunidad de poder trabajar en el Parador de Ávila, que era donde yo estudiaba, la Universidad de Salamanca tiene la Escuela de Turismo en Ávila, porque necesitaban a alguien que conociese el PMS de paradores y yo, como ya he hecho las prácticas en paradores, pues lo conocía y pude entrar a trabajar en ese hotel, estuve ese año mientras acababa la carrera y cuando acabé en Paradores, acabé el tercero de turismo, ya la diplomatura, pues ya tenía planeado salir fuera por lo típico de hay que mejorar el inglés, así que hice la Y maleta y me fui a... cuando Sí. hablamos de PMS, antes de seguir Ay, perdona. avanzando, ¿cómo lo explicamos? El Property Management System. Hay mucho acrónimo inglés en la industria turística y es el sistema operativo de los hoteles, ¿no? Un poco el cerebro principal, lo habitual, check-in, check-out, pero luego tiene conexiones con el departamento de limpieza de pisos para poner las habitaciones como limpias en el sistema, facturación, contabilidad, mantenimiento, tiene integración también con la parte de restauración para facturas de los clientes que toman algo del bar o restaurante. Entonces, todo eso va unido en un software que se denomina normalmente PMS. Y en el caso de paradores, ¿tiene uno específico? Sí, creo que se llamaba BERT. No es que fuese único para ellos, pero es verdad que, claro, si tienes una persona que sabe utilizarlo, pues te ahorras esas 2 semanas, ¿no?, que te harían falta para que esa persona se ponga al día y sepa utilizarlo. Al fin y al cabo, no son tan diferentes unos de otros, ¿eh? Sean de los grandes internacionales o sean operadores locales o software pequeñitos que hay regionales o locales en España, no difieren mucho
y cada vez yo creo que de hecho se parecen más, ¿no? Pues tienden a estar la mayoría ya en la nube y las capacidades que tienen son muy similares, ¿no? Es más el entorno de dónde clicar o dónde está el menú que otra cosa, ¿no? Pues luego por dentro, me Y parece. oye, esto de los paradores, para aquellas personas que no nos están escuchando desde España y que, bueno, pues alguna vez nos han escuchado hablar de ello, definiríamos los paradores de turismo como unos edificios singulares que están destinados a la hotelería en la cadena española Paradores, que tiene un componente público muy importante. Es decir, es algo distinto de lo que podría ser pues cualquiera de las cadenas hoteleras conocidas, porque tiene ese componente estatal, y acaban siendo lugares muchas veces históricos, muchas veces son antiguos castillos o palacios, aunque hay diferentes tipologías de paradores. Pero claro, hasta ahora, pues mira, no habíamos hablado en el podcast con nadie que hubiera pasado por ahí, y sí que me gustaría hacer un pequeño punto y seguido en este momento para que nos explicaras un poquito, según tu experiencia, qué tiene de especial, porque seguro que tiene algo de especial, y qué sientes en trabajar precisamente en paradores de turismo. Pues sí, la verdad es que es una cadena muy bonita, ¿no? Una empresa bonita, porque, como habéis dicho, recupera, en la mayoría de los casos, sí que hay algunos edificios que son más nuevos, pero históricamente siempre han tendido a ser edificios antiguos. Por ejemplo, el Parador de Cangas de Onís, que está en Asturias, en el norte de España, pues es un edificio románico del siglo XII, con una iglesia, era un monasterio, y bueno, pues hay una extensión para que haya más habitaciones, pero la parte histórica es muy bonita. El poder dormir en lo que había sido una celda de un monje en el siglo XII, pues en pocos sitios, ¿no? Se puede hacer eso. Y luego, por ejemplo, el de Ávila pues era una casa señorial, un palacio del siglo XV, si no mal no recuerdo, XV-XVI, de un señor feudal de la ciudad, que estaba, además, el parador está pegado a la muralla. Entonces, quien conozca Ávila, pues la muralla es impresionante, la muralla medieval muy bien conservada, y algunas de las habitaciones tienen vistas directas a la muralla, ¿no? De hecho, el jardín pega con la muralla y es muy bonito. Y los paradores suelen, uno de sus puntos fuertes suele ser la gastronomía. Suelen tener una oferta gastronómica muy buena, muy sólida y centrada en el producto local. Entonces, históricamente los paradores aunaban esa parte de recuperar edificios antiguos y destinos que fuesen a lo mejor menos turísticos, ¿no? Para poder dar ese empuje al turismo de esas poblaciones, de esas regiones españolas donde, bueno, pues era tradicional, ¿no? Que hubiese turistas, ¿no? Y bueno, sigue siendo de gestión pública, que están en torno, no sé si han llegado ya a los 100 establecimientos. De hecho, han hecho algún acuerdo, recuerdo, en Oman para ayudar a un proyecto similar allí. Creo que en Portugal también tuvieron algún proyecto de colaboración para, bueno, exportar el know-how que esa empresa tiene, que tiene ya más de 100 años, de hecho, paradores. De hecho, durante bastante tiempo se establecía que aquellos que cuando viajaran tuvieran dudas acerca de la calidad de los establecimientos del destino porque no lo conocieran mucho, el ir a un parador era una garantía. Es decir, bueno, pues como no sé muy bien cómo son los hoteles, pues imagínate, de Cangas de Onís o de Ávila, como estabas diciendo, pues de ciertos destinos que hemos mencionado que tienen parador. Ujú. Pues a lo mejor una manera de asegurarte de que la calidad del establecimiento era buena era seleccionar precisamente pasar tu estancia en un parador. Y en cuanto a lo que es la comida, pues yo creo que a día de hoy sigue estando entre las mejores restauraciones que tenemos. Es una fama, yo creo que merecida, y no solo merecida, sino que mantenida en el tiempo. No se ha dormido en los laureles, como suele decirse una expresión muy española, que viene a ser que te acomodas y que ya, pues bueno, otra muy parecida, cría fama y échate a dormir. Pues no ha sido así, sino que siguen manteniendo ese alto nivel gastronómico. Lo único que ocurre es que ahora ya hay un mayor conocimiento de lo que es el resto de los hoteles y se puede uno, digamos, entre comillas, garantizar la calidad del establecimiento de otras muchas maneras. No obstante, pues cuando veas un hotel que pues sea un castillo, o sea un antiguo convento, o lo que sea, es muy fácil, muy probable que sea un parador de turismo y se le haya encontrado ese uso precisamente para que ese edificio siga existiendo. Es como una segunda vida, ¿no?, que se le ha dado Ujú. a estos edificios antiguos. Y claro, pues tú, después de estar trabajando en este parador de Ávila, ¿cómo continuaste tu camino? Pues era un contrato temporal porque, al ser una empresa pública, la mayoría de los roles, al ver los roles fijos, son, bueno, no es una oposición, pero es un examen, ¿no? Y son puestos ya fijos de por vida. Y yo era un contrato temporal, ¿no? Por alta ocupación. Y cuando acabé ese año, pues lo que te comentaba, ¿no? Que cuando haces turismo, pues siempre te dicen tienes que hablar idiomas, tienes que salir al extranjero. Y eso hice, ¿no? Me fui a Dublín
porque, bueno, la elección entre Inglaterra, ¿no? e Irlanda, parece que la gente de Irlanda pues tenía fama de ser más simpática, que iba a ser más fácil emigrar allí, y allí me fui y empecé a trabajar en Radisson, entonces era Radisson S&S todavía, ¿no? Lo que ahora es Radisson Blu. Pues estuve 2 años trabajando en un 5 estrellas allí en Dublín, en la recepción del hotel. Pues oye, mira, Y vamos a hacer otro punto y seguido, claro, porque Radisson es otra de esas cadenas muy interesantes que todavía no han pasado por este podcast a fecha de hoy y que también es un tanto, voy a decir, desconocida por aquí comparado con otras, ¿no? Y sí que me gustaría un poquito que la presentaras, porque estuviste además trabajando en Frondesk, que quien sepa un poquito de lo que es la gestión hotelera, la persona que trabaja en Frondesk se tiene que conocer todo el hotel, se tiene que conocer toda la dinámica y el mecanismo que hay dentro de este establecimiento en todos los sentidos. Entonces es alguien muy indicado para poder presentar esta cadena que, bueno, pues vemos que sí, Radisson Blu, Radisson Red, vemos este tema de los colores, pero bueno, ¿cómo es esa cadena? Y más aún en Irlanda. y Carlson y Residor, yo cuando arranqué allí, hablamos de 2002, pues era una cadena, tenía la sede en Bruselas aún, y era un grupo, o sea, con la denominación legal, no, pero estaba Radisson original, que estaba en Estados Unidos, y luego Radisson en Europa, que se asoció con lo que eran las líneas, bueno, son las líneas aéreas escandinavas, SIS, para desarrollarlo por Europa. Entonces tuvieron mucho peso en Escandinavia, sobre todo la marca en los países de escandinavos y nórdicos, por la asociación con la aerolínea regional. Y luego, en esa época, cuando yo estaba en Irlanda, creció muchísimo en Irlanda, ¿no? Tanto hoteles managed, que se dice, como hoteles franquiciados. Que luego ese portfolio se ha reducido, pero bueno, el que te comento, lo que era St. Helens House, sigue existiendo allí, ahora como 4 estrellas, pero sigue siendo Radisson. Ahora Radisson Blu. Y luego lo de las marcas, pues pasa como con cualquier cadena, ¿no? Hotelera, que para no fagocitar al mismo tipo de cliente, lo que hace va creyendo diferentes marcas para diferentes perfiles o diferentes localizaciones, ¿no? Parking, por ejemplo, también es del grupo Radisson, que son hoteles más pues tipo de 3 estrellas, más de, a lo mejor para cliente de negocio que está 1 o 2 noches nada más. Suele ser que hoteles urbanos. Radisson Red es más un perfil lifestyle para el cliente, quizá, no sé si es más joven, ¿no? Pero que uno busca ese clasicismo que pueda tener a lo mejor un Radisson Blu, sino que busca algo más actual, que si podría ser, pues, por meter una analogía, el W de Marriott, del Mi de Meliá, pues el Radisson Red sería eso, esa marca, ¿no? O el Now de NH, pues en Radisson sería el Red. Y claro, ahora llegaremos a hablar de todo esto, pero una parte de la gestión es conocerse este tipo de cosas con bastante profundidad para poder hacer correctamente llegar a los KPIs reales de cada uno de ellos, ¿no? Pero claro, tú llegas a Radisson, estás trabajando en Frontdesk y entiendo que a partir de ahí, claro, al ser ya una posición tan generalista, empezarás a tener acceso a otro tipo de posiciones en el hotel. Bueno, no en el hotel, porque de ahí, después de estar 2 años en Dublín, me fui a Londres. Y ahí arranqué en lo que era Renaissance, Chancery Court, que ahora es el Rosewood de Londres, ¿no? Que cambió de marca después de una fuerte inversión de Rosewood. Ahí seguí en recepción y luego ya cambié de rol, o sea, fui cambiando de rol y de hotel. Después de ello vino el Melia White House, por donde ha pasado la mitad de la gente que trabaja en hostelería que ha estado en Londres. Yo creo que ha pasado por el Melia White House, ¿no? Pues es un hotel muy grande y es escuela para muchos profesionales españoles que han ido a Londres a trabajar. Y ahí estuve como jefe de turno. Primero estuve en el departamento de Guest Relations y Duty Management, y luego como supervisor en recepción. Hablamos de un monstruo de casi 600 habitaciones, 112 apartamentos de la Sí, además se compañía que llama siempre ha Casa sido. Blanca, pero está en Londres, que es algo que parece Sí, sí, sí. que está hecho como para confundir, ¿no? Sí, exacto. Claro, decir, trabajo en la Casa Blanca, ¿no? Que suena muy de película americana, pero sí es el nombre del hotel. Además que es curioso porque es un hotel es del siglo XX la construcción, pero tiene una forma muy curiosa, tiene forma de estrella. Son 6 salas. Y durante los bombardeos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, no le afectó al hotel porque lo utilizaban como referencia aérea los alemanes para situarse en el mapa de Londres. Entonces Hay que es ver a un, es un veces, ¿eh? edificio que no tuvo no afectó ninguna metralla, ¿no? Ni ninguna bomba por eso. Hay que ver a veces las casualidades, ¿no? No creo que el que lo diseñara estuviera pensando en eso, ¿verdad? Es que hay, No, hay no creo que veces fuese que como Diana, sorprende un ¿no? montón. Sí, Y sí, claro, sí. antes o después tú decides que esto de estar solo en un hotel como que se te queda pequeño, ¿no? Y quieres hacer algo un tanto más transversal.
Y aquí sí que me gustaría, porque una parte del programa de hoy quisiera que el objetivo fuera que aquellos que te estén escuchando y que estén pues tomando decisiones en su carrera turística, Ujú, pues entendieran que esto, primero, que se puede hacer, que existen otro tipo de, digamos, de profesiones dentro del sector de la hospitalidad y del turismo que pueden producirse fuera de los hoteles, aunque estén relacionadas con los hoteles y con las cadenas hoteleras. Y claro, tú en algún momento tienes que empezar a tomar contacto con la gente que trabaja afuera y te tiene que empezar a gustar. ¿Y esto pasó allí ya en White House ujú. o tuviste... No, no, eh, pasaron unos cuantos años más, todavía, ¿no? De ahí, de Londres estuve un año en Berlín, ¿no? Porque lo que te decían, tienes que hablar buen inglés, pues siempre se dice en España que tienes que hablar otro idioma más. Y en este caso decidí que era el alemán y me fui a Berlín un año a intentar aprenderlo y tengo que decir que lo dejamos en intenté aprenderlo. Porque es una lengua compleja, sobre todo si hablas inglés, ¿no? Yo, mi excusa que uso siempre es que como ya hablaba inglés y estaba en una ciudad donde casi todo el mundo habla inglés, pues no me hizo falta para trabajar. Yo estuve trabajando allí en inglés y no. Y después de un año, pues me di cuenta de que el tiempo que necesitaba invertir para poder hablar un suficiente nivel de alemán para el tipo de rol que yo buscaba no merecía la pena. Fue muy pragmático y me di la vuelta. Yo volví a España y ya volví como jefe de recepción en la cadena Hospes, que es una cadena española que está centrada en los hoteles, o sea, perdón, 5 estrellas boutique. Tiene en torno a 10 hoteles ahora mismo y yo recalé en Alicante prácticamente de casualidad, ¿no? Al volver de Berlín como jefe de recepción y después ya recepción y revenue en el Hospes Amerigo de Alicante, que es actualmente el único 5 estrellas que hay en la ciudad, ¿no? Sigue siendo el único El 5 estrellas Américo es uno de esos hoteles referencia que hay en una ciudad tan turística como Alicante, que es muy difícil que haya hoteles referencia. Y bueno, la verdad es que podríamos decir varios, ¿no? Y además bastante juntitos en proximidad de casi de metros. Y la verdad es que es uno de esos hoteles que podría asimilarse, sería lo más parecido que pudiéramos encontrar a un parador, si no me equivoco. Exacto, es un monasterio. Sí, Y, señor, un y monasterio que claro, ha tenido pues muchos usos después, ha sido viviendas, ha habido tiendas ahí y la propiedad, pues cuando el edificio estaba básicamente abandonado, lo restauró, dejando parte de la decoración y de la arquitectura original y lo convirtió en un hotel boutique, 80 habitaciones, pero en pleno centro y una insignia, desde luego. Pues de hecho, vamos, es uno de esos hoteles, como digo, referenciales. ¿Y ahí estuviste también en front desk? Ahí estaba así como jefe de redacción y al poco tiempo ya me empecé a cargar del revenue y ahí, tuve diferentes roles dentro de Hospes. Estuve en la central ayudando como Assistant Corporate Revenue Manager al director corporativo de revenue de la cadena. También estuve ayudando en Madrid durante unos meses, un task force que se suele llamar en la industria, ¿no? Ayudando en un proyecto mientras, bueno, en un impasse entre directores en el Hospes de Madrid, que está en la Plaza de Independencia, en la Puerta de Alcalá. Ujú. Y ahí estuve unos meses ayudando al director de operaciones de la cadena pues hasta que se incorporó el nuevo director en su momento. Ujú. Y ahí es Y cuando, ahí ya, ahí sí que tienes ya por fin, que después de tantas vueltas y tantos roles, tocar sí, sí. revenue, o sea, en el momento en el que tocas revenue ya te pica el gusanillo. Sí, y estaba, bueno, pues en ese rol empecé a hacer un máster un Executive MBA en el Instituto de Empresa de Madrid y era blended, ¿no? Era parte presencial y parte remoto y compaginando el máster con el rol en Hospes, pues me llegó una llamada de una empresa de headhunting pues una empresa consultora de Singapur, de la que yo nunca había oído hablar, la verdad, pues estaba buscando un consultor que hablase castellano porque habían firmado un proyecto con una empresa española y la empresa exigía que el formador hablase castellano. Y ahí empezó todo, esos 12 años con esta empresa. Y ahí entonces entiendo que para ti tiene que haber sido muy divertido, porque supongo que al haber tenido tanto paso por diferentes cadenas y además no tan habituales, porque fijaros quienes estáis escuchando que hemos hecho estos puntos y seguido, hemos hablado de Hospes, hemos hablado de Radisson, hemos hablado de paradores, que fijaros que aquí hemos hablado ya de un montón de cadenas y de marcas hoteleras y todavía no habíamos hablado de estas marcas. Hemos hablado muy recientemente de Rosewood, pero de Hospes no, y de Paradores tampoco, y de Radisson tampoco habíamos hablado. Y claro, tú has llevado una carrera, digamos, muy variada, diferente al recorrido que hemos tenido más habitual en este podcast, y tienes que haber ido acumulando cosas de decir, pero esto allí lo hacían así, aquí lo hacen aquí, y esto por qué.
y por qué para esta marca sí y para esta otra no. Bueno, en el caso de Meliá sí que es un punto, como decías antes, muy común en la mayoría de las personas y bueno, aquellos que van a Londres, pues también ese establecimiento en concreto, el Casablanca, pues es un referente. Pero en el resto de los casos tienes que haber ido viendo, pues, oye, en Meliá lo hacían así, en Ospes lo hacen así, me gusta más cómo lo hacen allí o aquí o allá, y luego tienes la ocasión de decir, ahora lo voy a poner en práctica yo. ¿Cómo es ese punto de libertad o de falta de libertad para poder hacerlo cuando eres un consultor externo? Porque, ¿cómo ha sido tu trabajo? ¿Has trabajado como consultor externo para un hotel o has tenido, digamos, una asignación de cuentas en la cual has hecho revenue para varios establecimientos diferentes? Pues no, un hotel no, casi lo contrario. Ha sido casi en torno a 400 hoteles, de los cuales presencialmente unos 300 en 30 países de todo el mundo. Así que no, uno solo para nada. Que va, esta empresa que te comentaba, que se llamaba TSA, digo se llamaba porque luego la absorbió una otra empresa americana, ahora es Frontline Performance Group, FPG. Se dedicaba, bueno, se dedica ahora, ¿no? FPG a optimizar el ancillary revenue de los hoteles, los ingresos complementarios. Entonces tenía acuerdos con todas las grandes cadenas del mundo. Marriott principalmente, pero también Hyatt, Hilton, Shangri-La, Jumeirah, One and Only, Accor, Intercontinental, todas las que existen a nivel global. Tenía acuerdo con ellas. No con todos los hoteles, obviamente, pero con hoteles de todos los portfolios de todas las cadenas. Entonces eran proyectos donde primero se hacía una parte de consultoría y una vez analizados los datos, los KPIs que comentabas, ¿no? Pues se hacía la formación al equipo correspondiente para intentar mejorar y optimizar los datos, ¿no? Eso con un software que venía unido, pues la verdad es que los resultados solían ser muy buenos, ¿no? Era una empresa, unos proyectos muy exitosos y eso te lleva a otro hotel, otro proyecto, otro proyecto, ¿no? Y así pues viajando constantemente durante muchos años, ¿no? A ti eso te tiene que haber obligado a conocer esos hoteles. Claro, entonces vas conociendo los hoteles y como tú decías antes, pues solo el hecho de la exposición que te da ese tipo de rol, al estar en tantos hoteles, de tantas marcas, en tantos destinos, perfiles, nacionalidades, los empleados, los jefes, eso te da, esa exposición te nutre. Y como decías, vas al hotel número 1, absorbes algo que puedes implementar en el 2 o al revés. Algo que no te guste en el 2, puedes decir al 1, oye, esto no lo hagas porque sé que no va a funcionar. ¿En base a qué? En base a la experiencia que yo tengo de ir visitando constantemente hoteles. Y aparte de lo que es, entiendo que el ámbito geográfico, el ámbito social que haya donde esté ese hotel, las costumbres del lugar y todo este tipo de cosas, Ujú. entiendo que necesitarás entender para implementar y proponer medidas, necesitarás entender lo que es la filosofía de cada marca, ¿no? Y por lo que estás diciendo, tú has debido de trabajar con un buen número de marcas, debe de ser casi una enciclopedia. Si alguien te pregunta, oye, ¿y qué es un W? Oye, ¿y qué es un, yo qué sé, me imagino cualquiera, ¿no? Un double tree o qué es Sí. un... Y tú tienes que tener ahí en tu Ujú. cerebro todo compartimentado y decir, pues mira, estos son los que lo ven de esta manera y estos son los que lo ven de esta otra. Ujú. Sí, sí, desde luego, ahí empiezas con una cultura muy, muy impregnada en todo el equipo, ¿no? Y ahí puedo tratar, pues, Ritz-Carlton, por ejemplo, ¿no? Que habéis comentado algún episodio, ¿no? De los señores y caballeros, bueno, ladies and gentlemen, ¿no? Señores y caballeros sirviendo a sus señores y caballeros que son los huéspedes, ¿no? El cliente interno y el cliente externo, ¿no? Y hay otras, pues, porque el tipo de categoría del hotel o porque sean mejor franquiciados, pues son mucho más laxos, ¿no? Con los estándares y ya depende más del carácter personalista del director, del dueño o del jefe de departamento, que no tanto de las directrices que vengan de la cadena, ¿no? De hecho, hay algunas cadenas, algunos hoteles, perdón, que tienen un perfil que es el delegado del dueño entre la marca y la operación. Y a veces pues se crean tensiones porque hay demasiados verticales involucradas, vamos a decir. Vale, sí y no. Y aquí es que te lo iba a preguntar, caramba, parece que me has leído el pensamiento. Te iba a preguntar porque precisamente entiendo que tu labor tiene un cierto carácter, por un lado cortoplacista, pero también medioplacista. Y muchas veces los puestos de gestión hotelera, sean directores de hotel, directores de alimentación y bebidas, gente de front desk, etcétera, tiene una rotación muy alta. Y entiendo que una de las cosas más, no sé si decir chungas, que te pueden pasar cuando estás en tu trabajo, en la actividad que tú realizas, es que de repente pues te cambian al director, por ejemplo, o te cambien Ujú. a la persona que fuera la encargada de la interlocución y esa necesaria puesta en marcha o implementación de las medidas que tú estás proponiendo, ¿no? Y claro, entiendo que esa persona adicional que estás diciendo
en muchos casos es la que salva la situación porque sí que tiene una vocación de mayor permanencia o una visión un poquito más a largo plazo. Yo te iba a preguntar por esto y me gustaría que lo abundaras un poquito más porque si has trabajado en, has dicho una cifra alta de hoteles, pues seguramente te habrán ocurrido situaciones así y habrás tenido que tirar tanto de conocimiento técnico como de psicología también por medio, ¿no? Ujú. Sí, mucha empatía. En este tipo de rol es lo que le hace falta. A ver, es que es un puesto delicado, ¿no? El de consultor externo, porque aunque te envíe ahí o te haya contratado en la central o los departamentos de la casa matriz o como se quiera llamar en cada una de las diferentes empresas, no eres el jefe de nadie, eres una persona externa. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro es que a ti te pagan para ayudar a esa persona, pero no lo puedes mandar. Entonces, hay que usar mucho la empatía, la mano izquierda, para que vean que tú solo quieres aportar valor, que estás ahí para ayudarles, para corregir lo que creas que puede estar mal y para potenciar lo que ya hacen. Entonces, tampoco puedes llegar allí con el palo y decir todo está mal, ¿no? Aunque lo estuviera, porque eso a la gente le causa rechazo. Entonces, para arrancar hay que tener mucho tacto, entender a la gente. Hay muchas conversaciones al principio para comprenderlos, para ver sus perfiles, qué les motiva, qué les inquieta, por qué, si hay una atmósfera negativa, a qué se debe. Inquietud porque la marca no es segura, porque el contrato se va a acabar, porque hay problemas en el destino, y eso a la gente le genera inquietud y eso genera pues un peor servicio a lo mejor, o que la gente no se comporte de la manera tan profesional que se debería esperar de ellos, ¿no? Pero bueno, hay que entender las razones que hay detrás, ¿no? Y luego cuando hablas con los hoteles, pues ya empiezas a distinguir entre razones y excusas, ¿no? Porque en general lo que te sueles encontrar cuando vas a tantísimos hoteles es que todo el mundo piensa que su hotel es único, que sus clientes son los peores, que su staff es el peor del mundo, el más inestable, y que su destino es el más complicado del mundo. Claro, cuando todo el mundo te dice lo mismo, te das cuenta de que a lo mejor nadie es tan especial, ninguno somos tan especiales como creemos, ¿no? Y hay muchos más factores comunes en los diferentes hoteles, marcas y destinos de lo que cada uno tiende a pensar sobre sí mismo, sobre su propio negocio. Y eso ayuda, ¿no? Volviendo a lo que comentábamos de esa exposición a diferentes proyectos o marcas, pues te ayuda a diferenciar, ¿no? El polvo de la paja, o el grano de la paja, perdón, y saber ir un poco con el láser para decir esto es lo que hay que cambiar. Si modificamos esto, probablemente los resultados sean buenos. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de que ya lo hemos implementado y ha funcionado. Ujú. Y de hecho, bueno, aquí en el caso tuyo, ya hemos explicado en este podcast, hemos hablado de revenue, hemos hablado de diferentes aspectos, ¿no? De la gestión del hotel, de la dirección, etcétera. Y en tu caso, pues es que hay algo que te caracteriza mucho. Y es que, por un lado, no te da miedo esto de saltar de un sitio a otro, iba a decir saltar al vacío, pero bueno, no creo que sea tanto al vacío, sino que llega un momento en tu vida en que dices, ¿quién dijo miedo? Ujú, Y vamos a movernos y vamos a hacer, a acelerar aquí las acciones, ¿no? ujú. Y implementas en tu actividad aquello de decir, vamos a ir participando en asociaciones por una parte y formando a la gente por otra. Y entonces en tu caso sí que me gustaría hacer esos dos puntos. El más breve probablemente sea hablar de las asociaciones y ahora después pasaremos a hablar de tu actividad formativa, divulgativa y todo esto, de tu podcast también, por supuesto, de esos libros que tienes en publicación, porque, bueno, pues aquí nuestro amigo Pablo, entre facultades, escuelas, libros, podcasts, etcétera, se nota que le gusta esto de que no quiere guardarse los secretos para él. Entonces vamos a hablar primero de esta, bueno, de repente, pues no sé si de repente es una manera de hablar, Ujú, pues te apetece formar parte de asociaciones y de sacar partido a esto de haber aprendido el idioma inglés, por ejemplo, ¿no? ujú. Sí, 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 estando en Londres, o sea, yo cuando estaba en esta consultora de estos 12 años que te he comentado, empecé en Alicante, pues bueno, tanto viaje era inasumible, porque eran conexiones, yo qué sé, pues Alicante, Brunei, pues estás más tiempo viajando que en el destino. Entonces decidimos con la familia mudarnos a Londres de nuevo para que las conexiones fueran más sencillas. Y ahí estuve otros 8 años, y en ese periodo es cuando me contactó con la agencia, o sea, perdona, la Asociación Española de Directores de Hoteles, la EDH, y me comentan, bueno, que si me interesa el ser su corresponsal, vamos a decirlo así, ¿no? Asociado allí el delegado de UK, y yo pues con humildad y honor pues acepto el rol, y lo que hice fue pues organizar encuentros de hoteleros o trabajadores de la industria hotelera o turística
de habla hispana en Londres. Entonces, cada X tiempo, periódicamente, pues nos juntábamos, ¿no? Yo era el que organizaba aquello para, bueno, pues para charlar, para hacer networking, ¿no? Que es algo tan bonito de cualquier industria, imagino, ¿no? Pero en especial la nuestra, pues somos normalmente perfiles a los que les gusta tratar con gente y cada uno pues intercambia experiencias, opiniones, debate y eso enriquece mucho. Y sí, ahí empecé mi colaboración con ellos y bueno, sigo siendo socio de la DH, ¿no? Ya de vuelta a España, pero siempre me ha gustado el echar una mano, el poder colaborar y como decías, pues donde haya un micro y me lo den, pues yo encantado de poder aportar valor. Claro, porque aparte de precisamente formar parte de esta asociación, también, pues bueno, formas parte de una comisión de turismo durante un tiempo, no sé si era en Alicante o era a nivel de comunidad autónoma, en Comunidad Ujú. Valenciana, tal vez. Sí, la Comunidad Valenciana, exacto, sí. Fue una asociación aquí, el Círculo de Directivos de Alicante, pues durante un tiempo, a través de una colaboración que tuve con un proyecto aquí en la ciudad, pues entré a formar parte de la Comisión de Turismo de la CEF, Confederación Empresarial Valenciana, que su parte es parte de la COE, Confederación Empresarial Española. Y bueno, pues igual eran comisiones de trabajo, ¿no? Para poder dar opiniones, aportar valor, ¿no? Ya anteriormente había arrancado mi colaboración con la Universidad de Alicante, también para, bueno, en ese caso fue crear un curso de revenue management muy diferente a lo que se había hecho hasta ahora. Ahora vamos a esa parte, ahora Ajá. vamos a esa parte formativa que tiene, digamos, como se suele decir, más chicha. Sí, sí. Me gustaría simplemente pasar además a esta cuestión de que te has dedicado a facilitar o a organizar, digamos, algún otro congreso para alguna fundación, ¿no? También para este tipo de reuniones y ya, digamos, congresos tanto de, si mal no estoy entendiendo, algo como de nómadas digitales, puede ser, Ujú. o de la Eso es. adaptación a figuras que pueda haber en la hotelería que puedan teletrabajar y que, bueno, pues has estado durante unos cuantos años con ello, ¿no? También Sí. organizándolo, entiendo que Ujú. presencialmente. Sí, han sido 4 años. El primero fue el Congreso de 2021, que aún estábamos con la mascarilla, ¿no? En aquella época, y fue junto con el Fundeum, que es la Fundación Empresa Universidad de Alicante, el Ayuntamiento y la Universidad. Entonces, lo que se hizo fue crear un congreso internacional para posicionar a Alicante o empezar a posicionar a Alicante como un destino ideal para nómadas digitales, ¿no? Porque lo es, pero no se ha trabajado mucho en hacerlo público o darlo a conocer. Entonces, hablamos de cuando un nómada digital lo que busca es las 5 Cs, que si se las recuerdo bien, son clima, conectividad, conexión, ahora no me voy a acordar, cultura y la otra no me acuerdo. Pero bueno, clima y cultura la tiene, por supuesto, Alicante. Conectividad, estoy en el aeropuerto, pues con cada 200 destinos, con lo cual es muy, muy... O sea, las conexiones son muy buenas. ¿Qué falta en Alicante? La C de la conectividad entre nómadas digitales. Es una ciudad que visitan muchos clientes extranjeros, o sea, muchos visitantes, trabajadores que van y vienen. Ya hay un largo historial de trabajadores que vienen a Alicante porque hay una oficina europea, la Oficina Europea de Patentes y Marcas está en Alicante, con una gran tradición de trabajadores, no solo de jubilados que vienen aquí a pasar sus últimos años, ¿no? Sí, a disfrutar, sino también de personas en edad laboral que deciden que Alicante sea su lugar de vida. Pero falta esa red de contactos que sí que tienen otras ciudades, ¿no? Como estamos ahora Claro, mismo mucho más pro. y como Uh -huh. falta, ¿qué es lo que haces tú? Pues Pues, organizamos el congreso, exacto. Entonces traemos a expertos de todo el mundo, ¿no? De diferentes áreas, tanto del tema de co-living, flex living, de nomadismo digital, para ponerlo en común. Entonces, esa fue la primera piedra, ese primer congreso 2021. Después, 2022, se hizo una campaña de marketing digital en redes sociales en Origen, que es una de las campañas digitales más vistas de turismo de Alicante, online en YouTube. Después se hizo también otra mesa redonda, también internacional, con perfiles públicos y también de la empresa privada, también siempre con el Ayuntamiento de la Universidad de Alicante y Fundeum. Y ahora en noviembre del 24, lo que se hizo fue, hace ya casi un año, el segundo Congreso Internacional de Alicante como destino de nómadas digitales y trabajadores remotos. Entonces vinieron pues expertos tanto de Europa como de Málaga, que es un referente en España en este aspecto, como de Portugal, que también lo han hecho muy, muy bien en este área. Y bueno, pues cuando hicimos el primer congreso 2021, Alicante estaba en Nomad List, que es un poco la Biblia del nomadismo digital. Estaba como el destino 400 y pico entre los favoritos del mundo y ahora está en el top 30, top 40, depende de la semana, no va variando un poco. Y hace no mucho salió en Forbes como la segunda mejor ciudad del mundo para trabajar y como trabajador remoto, ¿no? y claro, y O dentro de todo empleado. esto,
pues a ti lo que te mola es esto del revenue. Y también dices, pues a lo mejor haría falta hacer algo más de estilo comunitario, ¿no? Y dices, bueno, pues no encuentro nada que me guste del todo, ¿no? ¿Y qué es lo que haces aquí también? Pues descúbremelo. Pues nada, a fundar, ¿no? Venga, Bueno, aquí tú que vas fundando aquello que no encuentras, pues lo vas fundando pues y la verdad que es que no lo he pensado nunca así, pero quizá tengas razón, ¿no? Si veo que hace falta y que no existe, pues le damos forma. Sí, puede ser. y Sí, realmente sí. dices, pues oye, pues vamos a... ¿Qué es lo que pretendías cuando creas esta sociedad o comunidad de revenue management? ¿Que era también en cuestión de habla hispana o aquí tenías ya quitabas esa barrera? ¿Y qué es lo que pretendías cuando hablabas pues precisamente de unir y de tener más debates y mesas redondas acerca Ujú. del revenue como tal, ¿no? Entiendo que Sí. aquí ya intentarías centrar esa conversación en lo que era esta actividad en concreto. Ujú. Sí, Revenue Growth, un proyecto que también nace pues post pandemia. Y el objetivo era el que dices. ¿Qué pasa? Que había, en pandemia hubo muchísimos paneles, muchas mesas redondas, estábamos todos en casa y a quien nos gusta comunicarnos, pues participábamos o escuchábamos, ¿no? Activa o pasivamente, en mesas de debate, pero había una vertiente muy comercial, obviamente, ¿no? Porque las empresas al fin y al cabo son las que ponen los fondos para que eso se lleve a cabo. Y lo que comentaba con algunos perfiles de la industria era, oye, qué interesante sería si pudiésemos tener un foro en el que fuésemos todos revenue managers sin presencia comercial, ¿no? Sin que nadie vaya a hacer el speech de venta, sino simplemente para intercambiar opiniones, problemas y, y en un entorno seguro, digamos, ¿no? Oye, que la gente pueda libremente decir, oye, trabajo en este hotel y tengo este problema. Y ahí surgió ese proyecto. Sí, era en habla hispana. Sí que tuvimos alguna reunión con alguna persona que era en inglés. Entonces, bueno, pues por deferencia, y pues lo hicimos en inglés, obviamente. Pero entonces lo que hacíamos era tener un canal de comunicación y luego aparte pues llamadas periódicas para hacer debate o alguien que lideraba una presentación y luego el resto pues, de la presentación se debatía, ¿no? Y ahora, bueno, eso quedó un poco en el limbo porque tantos proyectos a la vez pues es complicado llevarlos adelante efectivamente, ¿no? Eso tuvimos un año y medio así con ese proyecto y ahora hay un proyecto muy bonito, muy parecido que se llama RepChill, que nació en Sevilla y está ya arrancado en Madrid también y espero que pronto poderlo Bueno, poner en marcha pero aquí. sí, pero lo de Global Revenue Forum sigues haciéndolo. Sí, sí, por supuesto. Global Revenue Forum arrancó, o sea, te está haciendo cronológicamente. Global Revenue Forum empezó en Londres, en realidad, hace ya 6 o 7 años. Y yo cuando vivía allí, yo iba como oyente, como asistente al evento, me gustaba muchísimo porque eran pues, los mejores perfiles de revenue de Europa, se reunían allí. Y, bueno, pues en un evento, en el World Travel Market de hace unos años, conociendo a la fundadora, Ali, pues le comenté, oye, que cómo me gusta esto, qué bonito sería si lo tuviéramos en España. Y justo esa misma noche, otra compañera del sector, Cristina Blas, también le dijo lo mismo y nos dijo a los dos, mira, no os habéis dado Por cuenta, hablar. pero exacto, pues, opináis los dos lo mismo, ¿por qué no os ponéis de acuerdo y lo organizáis vosotros? Y dicho y hecho, arrancamos la preparación pues hace digo, algo así y tuvimos la primera edición este junio del 2025 en Madrid, en la calle Serrano, en Espacio Maldonado, y la verdad es que como muy contentos. Ya habíamos hecho una fiesta de presentación durante Fitur, que tenemos 150 hoteleros allí participando, y el evento como tal, 4 de junio, pues estuvimos a 300, hablando de revenue, de comercialización, de marketing, de sostenibilidad también, porque el evento fue certificado como el primer evento desperdicio cero en España, y estamos muy orgullosos de eso también. Y ya estamos organizando la segunda edición, que también será el 4 de junio. Es un evento simultáneo en Madrid, París y Ámsterdam, donde se pueden ver sesiones online en remoto de las otras sedes también y también se puede ver online, ¿no? Será presencial en Madrid. Ujú. Y antes de empezar a hablar de esto de la formación, que como digo, tiene chicha, estuviste en dos ámbitos diferentes. En algún momento de la vida te apetece aquello de volver a los hoteles, ¿no? Y en otro momento de la vida, pues decides que a lo mejor te apetece durante un cierto tiempo aquello de dedicarte a los recursos humanos, digamos, puros y duros, en temas de búsqueda y contratación, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que de repente, pues, ¿cómo acabaste tú en esto de empezar a vender, ventas, marketing, esto de Alania? ¿Y cómo llegaste luego a hacerte, pues, digamos, headhunter, podríamos Ujú. entenderlo, ¿no? Sí, pues proyectos que surgen, ¿no? O sea, en 2022 ya decidimos con la familia volver a España, volver a Alicante desde Londres y bueno, pues
decidí dejar ese rol, ¿no? Bueno, roles evolucionaron, ¿no? Pero la empresa en la que estaba, después de 12 años, y pues, ser autónomo. Entonces han sido proyectos que se han ido encadenando, ¿no? Primero fue en Alania, como director comercial y de marketing, y pues también Reservas y Revenue, ¿no? Era un equipo de 20 personas, una empresa muy sólida que pues es líder en España en campings o glamping, como se quiera llamar, camping resort. Lo han hecho muy, muy bien. De hecho, hace poco ha adquirido un grupo francés, la empresa. Y después lo que comentaba de Headhunting, pues también tengo la suerte de, bueno, pues intento aportar valor, intento moverme bastante en la industria y me contactaron desde una empresa internacional de Headhunters y, bueno, en base a tu perfil y aquí en todo el network que tienes en la industria, quizá puedas aportarnos valor, ¿no? Como Y no así has pues estado quieto, como no haces nada más que moverte y conocer gente, pues esto tiene que tener algún valor, ¿no? Pues sí, sí, ahí estuve con ellos un año y medio más o menos, ayudando a encontrar roles muy seniors. Es un gigante muy nicho, es para directores de hoteles 5 estrellas o directores regionales de cadenas internacionales. Entonces, pues ayudándoles a encontrar ciertos roles ciertos perfiles para roles muy concretos. Y Y bueno, luego, al pues final, estos proyectos se fueron superponiendo. Después estuve colaborando con la parte de la formación con Teduca, del grupo Best Revenue, creando contenido, creando cursos y formaciones, dando estructura a la parte educativa de la empresa, mientras también colaboraba con la Universidad de Alicante, tú ha llegado un abordando la parte momento más en formativa, el que ¿no? dices, mira, esto hay que, digamos, tranquilizar un poco la vida y dices, bueno, y a partir de ahora esto va a tener un nombre que va a ser estable y que la gente lo va a identificar Ujú, y la parte esta de la consultoría, pues la voy a llamar con un nombre que no se me olvide, ¿no? ujú, Y así ya pues nos centramos un poco en lo que es esta parte laboral, que digamos me estoy refiriendo a tu consultora actual, ¿no? ujú. Actualmente, ¿cómo se llama tu Sí, sí. consultora? Pues difícil de disociarlo de mí, ¿no? Torres Hospitality Consulting. Así no se le olvida a nadie. Claro. Y claro, dentro de todo esto, además de esta actividad de consultoría, que entiendo que tiene una continuidad con toda esta experiencia que has ido Ujú, teniendo y que la vas brindando a aquellos hoteles que así lo requieran, ujú, pues aquí nuestro amigo Pablo dice, pues me gusta comunicar, me gusta enseñar, y entre comunicar y enseñar, que muchas veces la barrera es un tanto difusa, pues que si has participado en congresos, has hecho cursos, has creado contenido incluso para hoteles, has tenido situaciones de comunicación, pues como publicar tu libro, organizar estas sesiones, estas organizaciones puestas en común, mesas redondas, has tenido la situación de un podcast, ¿no? Que es algo muy interesante, me parece a ujú. mí, esto de tener un podcast. Y bueno, pues aquí ya vamos a ver, o sea, tú en algún momento también vas empezando a sentir esa necesidad de comunicarlo, ¿no? Comentabas que durante la pandemia era algo que se podía volver incluso como ansioso, ¿no? El decir, bueno, pues no podemos movernos, pero tenemos que seguir comunicando. Y Sí. llega un punto en el que hasta, bueno, entras en universidad, montas tu podcast, publicas libros. O sea, bueno, aquí ya hay mucho de lo que hablar, de esta parte de Turischool, de la Universidad de Alicante, de Ujú. UNIR. O sea, ya aquí hay un montón de cosas de las que hablar. Entonces, cuéntanos un poco cómo es esto de que de repente pues, nos volvemos profesores. Pues a lo mejor lo tengo en las venas, ¿no? Mi madre fue profesora, mi tía lo fue también, mi hermana también hizo magisterio, así que algo en el ADN lo tengo y se ha ido descubriendo poco a poco, ¿no? Yo creo que ha sido así. Pues empezó con la Universidad de Alicante, ¿no? Que eso, a través de un contacto profesional, pues me comentaron, oye, nos hace falta un curso que se nos ha quedado vacante, ¿no? Quien lo organizaba y queremos darle continuidad. Entonces, ¿qué pasaba antes de la pandemia? Pues que normalmente la mayoría de los cursos eran presenciales, con lo cual el profesorado suele ser local y los alumnos también. No creo que nadie haga 1000 kilómetros para ir a una clase un sábado y luego volverse a su domicilio. Entonces, aprovechando, entre comillas, en la pandemia, ¿no? Que casi todo o todo tenía que ser remoto, pues ese curso que había sido presencial y local lo convertimos en internacional, remoto y bilingüe. Con ese twist que le dimos, ese giro, pudimos conseguir a los mejores profesionales a nivel mundial de revenue. Teníamos profesores de 13 nacionalidades diferentes, desde Macao, Estados Unidos, Australia, de toda Europa. Entonces, bueno, pues dependiendo si el profesor hablaba castellano, la clase era en castellano, y si no, pues en inglés. La verdad es que muy contentos con el resultado porque abrió puertas, ¿no? Sigo en contacto con algunos de los alumnos de las ediciones y he visto su progreso profesional y muy orgulloso de haberlo podido coordinar, ¿no? En ese aspecto fue, aparte de alguna sesión yo como profesor, pero mi labor
fue la de creador y coordinador del curso. Y esa colaboración me lleva también con Tourist School, a colaborar como profesor en su curso de Revenue. Después, como consultor, me llega la propuesta de Chema Herrero para colaborar en Teduca, que más o menos era competencia con Tourist School, con lo cual paro las otras colaboraciones para centrarme en Teduca, y me llaman de la Universidad Internacional de Rioja, la UNIR, también otro buen conocido de la industria y buen amigo, para pedirme si puedo colaborar creando contenido para sus asignaturas. Entonces, bueno, como no había conflicto de intereses ahí, pues ahí sí que he podido compaginarlo, ambos proyectos, ¿no? Tanto el de Educa como el de la UNIR, para crear, en un caso coordinando cursos y en otro lado creando contenido para diferentes asignaturas, tanto de másters como de la diplomatura de turismo. Podríamos Eso decir aparte que siempre de la labor principal de consultoría, vaya. Podríamos decir que en el tema formativo, te has ido especializando en lo que sería nomadismo, o lo que sería esta parte de aplicación tecnológica, ¿no?, en el turismo, y en la parte de revenue. Parece ser los dos puntos donde has ido haciendo ese hincapié, ¿no? Sí, entre medias hubo otro proyecto, Hospitality, ¿no?, que fue un proyecto pionero, porque era una plataforma donde se mostraba el ecosistema digital hotelero a estudiantes universitarios. Y fue un proyecto muy bonito también con la Universidad de Alicante, ¿no?, que fue quien lo promovió, y luego se utilizó también en EUSA, en Sevilla, en la Universidad de Córdoba también, lo utilizaron para sus alumnos, y era una oportunidad de que los alumnos, los estudiantes de turismo, tuviesen acceso directo, porque había algunas demos que pudieran usar, de hecho, a prácticamente todo el ecosistema. Había 40 empresas internacionales que mostraban cómo eran por dentro, ¿no? Pues eso, lo que hablamos antes de PMS, RMS, CRM, que en los estudios probablemente ni sepan, ni les mencione esas iniciales. Entonces, dar la oportunidad de poder conocerlas explicadas por profesionales de esas empresas, y además en algunos casos poder usarlas, ¿no?, pues fue una oportunidad muy bonita también que bueno, surgió y puede coordinar, bueno, crearlo y coordinarlo durante un par de años para que los alumnos pudieran conocerla, ¿no? Y ahí entre medias estaba el podcast que comentabas antes, que lamentablemente tuve que poner en pausa porque tantos proyectos, como decía, es muy difícil darles continuidad, pero sí, empecé en 2019 y hice 120 entrevistas a profesionales del sector, tanto en castellano como en inglés, centrados sobre todo en su evolución. No me quiero comparar lo que haces tú, por Dios, pero sí que había un hilo similar, ¿no? Porque mi objetivo era que los estudiantes vieran que nadie nace director, que nadie nace jefe, y que toda la gente ha tenido que pasar a seguir un camino, ¿no? Que hay mucha gente que ha empezado a lo mejor siendo camarero, fregando platos, o limpiando habitaciones, y eventualmente ha llegado a lo mejor a director o a jefe de ventas o a director de restauración, y cómo era ese camino. Entonces solía hacer pues esas entrevistas a los perfiles para poder dar un poco de luz a los estudiantes, ¿no?, y que vieran la cantidad de opciones que existen en la Y industria. después de 120 entrevistas, ¿te fue posible llegar antes que nada, ¿cómo se llama el podcast para quien quiera escucharlo? Pues no soy muy original con los nombres, es Torres Hospitality Podcast. Esto es lo que llaman coherencia de marca, ¿no? Torres Hospitality Consulting, Torres Hospitality Podcast. Entiendo que si algún día haces canales de YouTube o lo que sea, pues lo También, llamarás Playa y Sol o algo así, ¿no? Para que, para que nadie se entere, ¿no? también, si buscas Torres Consulting en YouTube, también tendrás mi canal ahí, o sea que soy Y muy cuando consistente. has hecho tantas entrevistas, ¿ha sido posible de alguna manera sacar algún tipo de conclusión, aunque te queden otras 120 o otras 300 por hacer, de las 120 que ya llevas? ¿Has podido, cuando alguien te pregunta, ver algo común, ver algún hilo conductor que puedas transmitir a esas personas que a lo mejor se están preguntando si les interesa entrar en el sector o lo que sea? ¿Has encontrado algo que puedas decir que se identifique como un patrón? Pues quizá el perfil de buena gente, ¿no?, que hay en esta industria, que no dudo que en otras también lo haya, pero al menos la gente que se presta a ser entrevistada pues suele ser gente muy sana, gente de buen corazón, gente que le gusta ayudar, y que han tenido su progresión, pero no se olvidan de dónde vienen, y están dispuestos a ayudar a otros que estén arrancando, a poner su granito de arena y aportar valor. Y lo que es un denominador común en esta industria. He dicho antes, la industria de la felicidad, ¿no? El turismo, al fin y al cabo, es la industria estás dando un servicio para que otro disfrute, ¿no? ¿Y qué hay más bonito que ver a otra persona disfrutar? Entonces, si tú puedes ser parte activa,
de ese servicio, pues la verdad es que si te gusta lo que haces y lo disfrutas, es que te llena. Entonces, hay muchos de esos perfiles que yo he entrevistado en su momento que cumplían con esas pautas. Y entiendo que también habrá unas ciertas ganas de trabajar. Bueno, hombre, por supuesto, si no, nadie regala nada, está claro. O sea, si han llegado donde han llegado es porque se han trabajado muy duro. Fíjate, tengo una anécdota de una entrevista que hice. Yo cuando llegué a Dublín, mi supervisor, se llamaba Brian Gleason, era irlandés, casi todos éramos extranjeros, ¿no? Trabajando en hoteles. Y, y él, cuando yo acababa mi turno, pues me daba las gracias. Me dice, Pablo, me daba la mano, muchas gracias. Y yo, ¿por qué? Dice, bueno, por venir a trabajar hoy. Digo, Brian, digo, para eso me pagas, ¿no? Para venir a trabajar. Y dice, bueno, aún así, quiero agradecértelo, te aprecio la labor que haces. Y se me quedó grabado, porque ni antes ni después jamás me ha dado nadie las gracias solo por ir a trabajar. Te puedes dar las gracias porque has hecho algo excepcional, pero por algo, entre comillas, tan mundano como presentarte al trabajo y de las gracias, me llegó. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo 20 y tantos años después, que ahora él es director de un Radisson, sigue en Radisson, ha hecho toda la carrera en la misma empresa, ahora está en Rusia. Y se lo comenté. Y dice, jo, la verdad es que me sorprende que te acuerdes. Digo, sí. Dice, bueno, te lo decía a ti, a todo el mundo, tampoco te sientas tan especial, ¿no? Digo, bueno, ya, sí lo sé, ¿no? No es que fuera personal, pero jo, me dejó marcado. Eso Me tuvo pareció que ser realmente... para hacerte una foto en ese momento, ¿no? Y ver la cara que pusiste, ¿no? Porque tiene que quedarte una expresión como decir, ¿y esto a qué viene, no? Sí, fíjate, para él era algo normal, ¿no? El agradecer a su equipo que fuese a trabajar y lo diera todo, ¿no? Pero fíjate, si es que al fin y al cabo, hace poco, ¿no? Veía hay una encuesta hecha por Boston Consulting Group a 200.000 personas a nivel mundial que buscan trabajo. Y habla de las motivaciones, qué motiva a la gente a buscar trabajo. Y del top 10, ¿no? La más cercana al top en cuanto a algo monetario es la cuarta o la quinta razón. El resto, las top, son llevarme bien con mi jefe, llevarme bien con mis compañeros, y la número uno es sentirme valorado en la empresa. Esa es la motivación número uno de una encuesta de 200.000 personas que buscan trabajo en el mundo. Y es lo que más se suele echar de menos. Esa palmadita en la espalda, ese bien hecho, ese muchas gracias. Y a veces nos pensamos que con la propina del cliente, con el incentivo, con el bonus de final de año, la gente tiene suficiente. Y por supuesto que todo el mundo, todos tenemos que pagar facturas. Pero ese gracias a veces significa mucho más que el 10% salarial que le des de incremento. Y de la audiencia que ha tenido tu podcast, ¿has tenido comentarios en algún sentido que hayas visto que fueran repetitivos, de algo que le haya sorprendido a la audiencia o algo que te hayan recalcado a través de tantos episodios, ¿no? De 120. ¿Ha habido algo que hayas también detectado en el otro lado, iba a decir de la mesa, ¿no? Pero bueno, al otro lado de las ondas o como lo queramos llamar? ¿Qué sensación te han transmitido las personas que te estaban escuchando? Pues agradecimiento por descubrirles perfiles que probablemente si no hubiera sido por ese podcast no hubieran dado con ellos o no hubieran conocido, ¿no? Pues la suerte de haber viajado tanto es que me ha hecho encontrarme con gente de todos bueno, de muchos países, de muchos orígenes y en muchos roles diferentes, ¿no? Y eso, pues abre puertas a la hora de pedirle a alguien, ¿no? De cierto destino, decir, oye, pues te apetece charlar media horita. Y eso, pues a la gente que lo escucha lo agradece porque ve un punto de vista muy diferente, ¿no? Al que suele ser habitual, ¿no? Me acuerdo de una persona que me escribió por LinkedIn que era de Granada, en el Caribe, de la isla de Granada. Y dice, oye, te escucho cuando paseo por la playa, me gusta mucho tu podcast. Y joder, me hizo muchísima ilusión que alguien en un país tan lejano escuchase lo que creaba. Y luego el vecino de abajo probablemente no, pero hay alguien pues Desde eso, luego. vaya usted a saber los miles de kilómetros que pueda haber, pones el ejemplo de Granada, o según en Alaska a lo mejor, Sí, sí. o yo que sé, en la Antártida, ¿no? Puede que haya alguien que lo esté escuchando y te quedas tremendamente sorprendido, porque además Sí, a sí, ti, sí. aparte de considerar el podcast como propio para transmitir las ideas que querías transmitir, también eres relativamente habitual como entrevistado en diferentes podcasts. Has salido en algunos de los que son referentes dentro de la industria. No sé si te has restringido a lo que sería la industria del turismo, si has tocado también los podcasts o los medios de comunicación más referidos enteramente a negocio, o bueno, has estado en alguno que está ahí, que toca los dos palos, ¿no? Desde un punto de vista muy profesional. ¿Dónde se te puede escuchar a ti? ¿En qué podcast se te puede escuchar para la gente que quiera ver más entrevistas tuyas o escuchar más entrevistas tuyas? Pues no sabría decirte, aparte de los de la industria típicos, ¿no? En Smart Travel News, en Tecnotel, en Hostel Tour, que son los tres medios de comunicación referentes de la industria hotelera, pero o sea, normalmente me muevo en el ámbito que yo humildemente conozco, ¿no? Que es el turismo. No sé si en algún otro área
pudiera aportar valor, yo encantado, ya que te he dicho antes que si me das un micro yo soy feliz. O sea que, pero por el hecho, por el afán de poder aportar valor y de compartir, ¿no? A mí me gusta mucho, por eso yo hace poco, por ejemplo, hice una sesión en la Universidad de Alicante a nivel voluntario para ayudar a los chavales a mejorar su perfil de LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que tienen que trabajar más. La gente joven se centra mucho en otras redes sociales y no se dan cuenta de la importancia que tiene a nivel profesional LinkedIn. Y bueno, pues como yo tengo un perfil, he trabajado, ¿no?, hace muchos años, ¿no? Soy top voice en LinkedIn y con ese mensaje quise ayudarles, ¿no? O sea que... Fíjate que te has referido a esta red profesional 3 veces y las 3 veces lo has mencionado de una manera distinta. Y me hace recordar... Intento españolizarlo, pero una gente dice que no me entiende, perdona. sí, 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 es que, ojo, que nos decían ellos mismos que LinkedIn, que Ujú. parece ser la manera correcta, ¿no? No pronunciando Sí. la E, Ujú. sino diciendo LinkedIn, Sí, sí. se decía así en la mayoría de los países y Ujú. lo que me resultó curioso es que decían, salvo en España, que todo Ujú. el mundo dice LinkedIn, Sí. o en su defecto LinkedIn, que también es muy, muy dicho, y en Australia. Y eso me sorprendió Ah, más porque siendo un país de habla inglesa, pues que un país de habla inglesa, pues también decida decir, pues yo voy a leer esa E, que los demás no sí, leen, sí, pues sí. yo la leo, ¿no? Ya está. Claro. Me hace gracia porque cuando lo has dicho al principio, has dicho ese LinkedIn tan claro y luego Sí, LinkedIn y tal, y bueno, pues está sí. claro que esta persona entre Alicante y Londres ha estado viajando mucho y que esa importancia que le das a la red, evidentemente, hay personas que le sacan muchísimo rendimiento. Ujú. Entiendo que tú también, aparte de lo que son las redes sociales y de ser un top voice dentro de esta red social, que tiene sus pros y sus contras y que, bueno, pues en mi caso es la red social primordial, prácticamente podría ser la única, ¿no?, que utilizamos como tal. Pero aparte también, pues eso, eres un entrevistado, ¿no?, en diferentes sitios y, oye, pues a la gente que nos esté escuchando hoy, que les parezca interesante tu figura, ¿en qué otro podcast te pueden escuchar, por ejemplo? Pues hace poco me entrevistó Luis Fernández, que acaba de arrancar su proyecto de hoteleros con alma, y es un tipo de entrevista diferente, muy cercana, muy humana. No se va tanto de la parte profesional, sino de la parte más humana, ¿no? Él es el director del Hotel Casa Lorenzo en Villarrobledo. Hace poco también Sam Erik Brookman, que es un arquitecto finlandés, arquitecto de hoteles, y bueno, pues tiene una carrera profesional muy amplia y también tiene su propio podcast, en Social Hotelier, creo que es el título del podcast, y también pues, se habla tanto de negocio como de la parte humana. Y luego, hace poco también estoy hablando con Hotel de Talks, que es un podcast, pues, muy escuchado, la verdad. Ni siquiera sabía la repercusión que tenía el podcast, y cuando estábamos hablando el otro día con, con Fabián y con Jacopo, pues había 60 y tantas mil personas en X, en lo que era Twitter, conectadas online, y la verdad que me sorprendió muchísimo. No tenía ni idea Uh -huh. de la repercusión que tenían con su podcast, y era una conversación, o sea, no era una entrevista como tal, tienen diferentes formatos y me invitaron al formato que es de pura conversación y debate. Intento estar al día en la industria y me encanta escuchar, aprender y poder compartir también. Uh-huh. De hecho, bueno, ya el propio hecho de que hayas participado en diferentes medios de este estilo, en diferentes podcasts y en diferentes medios, vamos a decir que son cada vez más reconocidos, ¿no? Que hasta Uh-huh. no hace mucho se consideraban como muy alternativos y ahora ya pues no se consideran tan alternativos, pues ya da una idea de que tienes esa vocación de que la gente te escuche. Y no solamente de que te escuche, sino que también llega un momento en el que dices, y además me vais a leer. Pues fíjate, esto surgió en un evento en Ámsterdam, pues en el típico coffee break, ¿no?, que hay entre sesiones de debate, hablando del tema de ingresos complementarios hoteleros, y me dijo en un corrillo una persona, oye, ¿por qué no escribes un libro? Tú sabes un montón de ese tema. Digo, no, sí, vale, la broma, pues ok, de acuerdo. Y luego, en el mismo evento, un rato después, en otro corrillo, otra persona, ¿no?, ambos a los que respeto mucho y admiro, pues también me lo dijo. Digo, joder, a ver si va a tener razón, a ver si voy a tener que escribir un libro porque la gente considera que puede aportar valor. Y ahí arrancó. O sea, Uno es lo era que se dice en España, es que no se te puede decir nada, ¿no? Pues a ti pasa eso, ¿no? Se te menciona algo y lo coges sí, ahí, dale, vamos. agárrame el cubata. Y uno es Eric Tengen, que es el fundador de Oki, con quien ahora colaboro como consultor externo, y otro es Thibaut Català, que es de Català Consulting, también es muy original con su nombre, él, un chico francés, muy, muy bueno. También tiene un equipo que gestiona el revenue hotelero de un montón de hoteles con su equipo. Y esos son los dos, ¿no?, que me dijeron entre bromas, oye, quizá debas escribir un libro. Y me puse con ello y, bueno, con tanta experiencia, ¿no?, porque el libro es muy práctico, tiene más de 100 ejemplos reales, ¿no?, vividos,
o aprendidos por ahí de cómo optimizar los ingresos complementarios hoteleros. Entonces fue, entre comillas, sencillo de escribir. Digo entre comillas porque ahora estoy intentando el segundo y me está costando muchísimo más. O sea que, pero el primero, que era puramente lo que yo me llevo dedicando tantos años, como es la optimización de ingresos complementarios, pues en poco más de 8 meses lo tenía listo y publicado. Y entonces ya, para dejar el tema completamente claro, si este juego que solemos hacer aquí, es decir, bueno, pues yo resulta que el jueves por la tarde no tenía mucho que hacer y he montado un hotel, y pienso que a lo mejor pues estaría bien hablar pues con esta gente de Torres Hospitality Consulting. A mí eso, ¿para qué me puede servir? Si acabo de montar mi hotel, necesito que el hotel lleve ya más tiempo funcionando, ¿me pueden ayudar en algo? ¿Solamente pueden ayudar a cadenas? ¿Qué se puede esperar? ¿En qué situación es cuando crees que sería óptimo o recomendable o interesante para alguien contactar contigo para recibir qué tipo de servicio? Pues en cualquier momento, porque yo he estado en hoteles que estaban recién abiertos y hoteles que tienen más de 100 años, desde 60 habitaciones hasta más de 1100. O sea que el perfil del hotel no importa tanto como la actitud que tenga quien busque ayuda. O sea, quien ya se plantea buscar ayuda ya tiene un paso ganado, porque se da cuenta de que hay cosas que mejorar, ¿no? Y hay gente que a lo mejor, pues por falta de humildad o por desconocimiento, cree que ya lo hace muy bien o que no se puede mejorar más, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es ese puntito extra, ¿no? Cuando ya crees que los lleves muy bien trillado, pues todavía se puede hacer mejor. Por eso es la optimización. Y no tanto solo el revenue como tal, sino de ingresos complementarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente el hotel se ha considerado que lo que hay que hacer es vender camas y llenar los dormitorios de heads in beds, ¿no? Que dice en inglés, poner gente tumbada en los colchones. Y se ha ha tenido poco en cuenta el resto de ingresos. Siempre se habla de ADR, ¿no? Del precio medio de habitación, del RevPAR, el Revenue per Available Room, pero se habla menos de TRevPAR, de GoPAR, de Ancillary Revenue, de cuánto extra te deja ese cliente. Y tú puedes preguntar al director, oye, ¿cuál es tu precio medio? Y te dirá, pues 100 euros. Vale, perfecto. ¿Y cuánto extra se gasta cada cliente en tu hotel por día? Y muchos, lamentablemente, no lo saben. No sé cuál es el TRevPAR. No sabes si el cliente se gasta 8, 10, 18 o 50 en el restaurante o en el spa o en el campo de golf si lo tienen, o en otro tipo de extras. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Esa labor de concienciación, primero de entender en qué punto se encuentra el hotel, después de concienciación, y ya el último paso es la formación y el seguimiento, por supuesto, ¿no? Porque si no, la formación sin seguimiento pues se queda ahí y pues como una gota de lluvia en el agua, en el aire, ¿no? Pero lo importante después de la formación es, para que los conocimientos se queden sólidos, es el seguimiento posterior para asegurarte que lo que has implementado pues surte efecto y los resultados llegan, vaya. Y cuando te pones a contratar gente, en esta labor que decíamos antes de headhunting y demás, ¿tú has tenido en algún momento la responsabilidad de contratar al personal del hotel? Porque hablabas de perfiles muy concretos. ¿Te has tenido que enfrentar a la situación, digamos, de recursos humanos o es algo que en tu trayectoria ha quedado para otras personas? Sí, a ver, yo cuando he sido jefe de departamento, sí he tenido que contratar, claro, he hecho un montón de entrevistas directas para personal que me iba a reportar a mí, y luego cuando estaba en la parte de headhunting, en esta última etapa, también he entrevistado muchos perfiles, ¿no? Conociendo las necesidades de la empresa, intentar presentar a los candidatos que mejor se podían adaptar a ese perfil. ¿Y cómo es tu experiencia? Y esto es una pregunta un tanto, vamos a decir, a lo mejor muy, muy concreta, Ujú. pero claro, si tú vas a contratar a personal para otra, vamos a decir, otras personas, otra entidad o para el hotel entendido como una entidad externa, o alguien te tiene que transmitir qué es lo que busca. Ujú. Y probablemente una de las cuestiones más difíciles en este ámbito sea que la persona que te tiene que transmitir lo que están buscando lo tenga suficientemente definido. Y sí que me gustaría que nos contaras un poquito en rasgos generales Ujú. cómo ha sido tu experiencia en esto, si realmente las personas tenían muy, muy claro qué es lo que estaban buscando, si son muy rígidos en ese sentido, o si tienen unos innegociables, por así decir, o si te dan una idea aproximada con un cierto grado de nebulosa de idea y tú ya vas rellenando los huecos y vas haciendo un poco de, entre comillas, adivinación de lo que les va a venir mejor. ¿Cómo es ese punto de partida? Ujú.
A ver, en la mayoría de los casos, como eran empresas internacionales, te venían muy claro el perfil de trabajador que querían, ¿no? Bien por tema geográfico, porque a lo mejor, por ejemplo, un rol era en Maldivas, ¿no? Un directivo, y pues ahí no hay colegios, con lo cual tiene que ser o alguien que ya tenga los hijos mayores o que ni tenga hijos ni planee tenerlos en el corto plazo, porque son roles para que alguien vaya sin familia, por ejemplo, ¿no? O bien, por ejemplo, pues un rol que teníamos en Rusia, pues con el tema que lleva unos años existiendo en ese país, pues es complicado, ¿no? ¿Qué perfil de persona puede encajar en ese destino, ¿no? Que no es muy apetecible para mucha gente, ¿no? Pero aparte del tema geográfico, lo habitual es que sí, te dieron unos parámetros muy claros. Hay un perfil del hotel, ¿no? Qué hay en el hotel, qué perfiles son los directivos, cuáles son la misión, la visión, etcétera. Y luego, pues suelen hacer un poco la lista de la compra, ¿no? Oye, porque a estos niveles se lo pueden permitir, ¿no? Es decir, oye, pues quiero que esta persona haya trabajado en X cadenas o quiero que haya evitado, o sea, que no haya trabajado en esto. Si he trabajado en este tipo de empresa no me interesa. O que haya trabajado en tal país o que hable tal idioma y que tenga este tipo de dotes de mando. Y bueno, pues ahí se hacen unos filtros, ¿no? En este caso, pues se trabajaba con varias series de entrevistas previas y luego aparte con un test psicológico para filtrar plenamente, porque cuando una empresa de ese perfil contrata a una empresa externa, lo que no quiere es que le lleguen 1000 currículos, obviamente, no quiere que le lleguen 4 o 5 muy filtrados para entrevistar a 3 y quedarse directamente, contratar a esa persona dentro de los 3 finales, digamos. A la hora de poner en práctica la implementación de tu propuesta para este revenue, no sé cómo llamarlo, adicional, podríamos llamarlo, Sí, complementario suele ser la traducción. complementario, Ujú. efectivamente, eh, ¿cuán, ¿dónde estaría la principal barrera una vez que alguien ya te lo ha, vamos a decir que te lo ha comprado, ¿no? Y hay que ponerlo en marcha, hay que implementarlo. ¿Dónde está el mayor punto en el que tienes que esforzarte más para que esa implementación se lleve a cabo? ¿Hay algunas partes que suelen tener mayor fricción o mayor resistencia a esa implementación? ¿Tiene algo que ver con el perfil de las personas que están trabajando y que tienen que llevarlo a cabo? ¿O tiene más que ver con la organización del hotel, con la mentalidad de las personas que estabas mencionando antes? ¿Dónde está el punto que más cuesta que la gente comprenda a la hora de implementarlo ya, de poner los pies en el suelo? Ujú. Pues es un mix. A ver, el primer hándicap que suele haber cuando hablas de que quieres que tu equipo venda, y es que cualquier trabajador de hotel que tenga contacto con un cliente puede ser un vendedor. Y eso es un punto de vista fundamental, ¿no? El ser un profit center. Si tú, por ejemplo, trabajas limpiando, tienes un rol fundamental en el hotel. Es esencial que la habitación esté perfectamente limpia, pero tú generas un coste, que es tu salario. Tú no generas ingresos. Directamente me refiero, vaya. Igual que ni mantenimiento ni contabilidad, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, un camarero, una terapeuta del spa, un recepcionista, alguien que trabaja en el campo de golf, un agente de reservas, todos esos perfiles que tienen contacto bien cara a cara, bien por teléfono o por mail, deben ser entendidos como unos centros de producción de beneficios. Entonces, ese es el primer paso, que se den cuenta, tanto a nivel directivo como a nivel humano, del frontline, ¿no? del personal de base que está de cara al cliente, que deben ser comerciales, no agresivos, ¿no? Es una venta sugestiva y eso siempre se enfatiza mucho. ¿Cómo te aseguras de que lo vean? ¿Cómo das ese paso extra? Incentivando al personal, ¿no? Y está claro que si tú estás dando un bonus a tu comercial de hotel, que suele ser habitual, pues en 10, un 20, hasta un 50% en algunos casos, ¿no? En algunos roles comerciales, si a un recepcionista le estás pidiendo que venda o a un camarero le pides que venda, ¿por qué no le vas a dar un incentivo? Que hay empresas que como que se bloquean. No, pero es que es parte de su trabajo. Bueno, parte del trabajo es comercial y le estás dando un bonus. ¿Por qué no se lo das al recepcionista? Entonces, si ya se rompe esa barrera, pues ya tenemos la mayor parte del trabajo hecho. Y luego después, ya dependiendo de cada rol, es mostrarle a cada uno cómo le beneficia, o sea, qué valor le aporta. Al revenue manager le va a mejorar sus métricas. Al director, pues globalmente las métricas, la percepción del cliente, con lo cual las reseñas mejoran, números mejoran y será más fácil que llegue a sus KPIs. Al recepcionista, pues le vendrá bien porque se lleva un incentivo directo por cada venta que hace. El jefe de redacción, pues tiene un objetivo grupal. Si se asegura que su equipo lo hace, él también o ella se lleva un tanto. Entonces, es ir mostrando a cada uno cómo, aportando su granito de arena, puede tener un retorno muy interesante, tanto a nivel profesional, porque he visto a gente que ha empezado de recepcionista y acaba de director, en parte gracias a sus dotes comerciales, que se han visto, ¿no? Con el tema del ancillary revenue, como en la parte económica, ¿no? He conocido recepcionistas en España que se han generado a sí mismos hasta 3.000 euros al mes de incentivo.
extra por encima de su sueldo. Entonces, bueno, puede ser algo muy jugoso, dependiendo del hotel, obviamente, ¿no? De las características y del perfil de cliente, etcétera. Pero lo habitual es que el objetivo debe ser que a final de año alguien que trabaja de cara al público y que vende se genere a sí mismo un salario extra. Entonces, por simplificar, si yo cada mes, perdón, gano 1.000 y a final de año, disculpa, ganaría 12.000, hay muchas empresas que pagan una paga extra en verano, otra en Navidad, pues que yo me genere a final de año es otros 1.000 extra mínimo con el incentivo que me he generado, ¿no? Pues 80, 100 cada mes multiplicado por 12 meses, como si yo mismo me pagase a mí mismo una paga extra. Y Ese es el cuando tú objetivo hablas de base. esto, cuando Ujú, tú hablas de esto, tienes que encontrarte un poquito de todo. Y habrá gente que te diga, a mí déjame, esto no me compliques la vida, o no te lo encuentras. ujú. Sí, por supuesto. Coge un equipo de 10 personas en una recepción media. Vas a tener 2 o 3 que pasen de todo, que no les apetezca, que no les dé la gana, o que trabajan de noche, y de noche es muy difícil porque hay muy poco contacto con el cliente. Tienes a 1 o 2 personas que van a estar muy, muy motivadas, porque les gusta, porque les gusta hablar con la gente y está en su naturaleza, hablar con clientes y vender. Y luego tienes los otros 6 o 7 que te quedan en medio, que bueno, pues que puede que lo hagan bien. Esa es la clave. Es decir, los que no quieren hacerlo, da igual, o sea, motivados se vienen de casa. Los que ya estaban motivados van a hacer muchísimo sin que tú necesites hacer mucho más por ellos, porque ya de por sí venían motivados. Entonces, la clave está en los del medio. Si consigues que esos 6 o 7 pasen de, bueno, regular, a bastante bien, claro, ese revenue extra que genera cada uno por ese número de personas por meses, pues son muchos miles de euros los que estamos hablando en un hotel medio bueno, que he visto muchos hoteles que llegaban a presupuesto gracias al upsell. O Ujú. sea, que hay De quien hecho, lo dice, bueno, esto es un extra solo, pero puede ser un extra muy jugoso. hablábamos aquí hace nada en el podcast de una publicación que no recuerdo de quién era, que hablaba de lo sorpresivo. Era un revenue manager y hablaba en términos de sorpresa por haber realizado una leve acción que era pues poner en el mostrador de recepción del hotel. Habían puesto algún tipo de snacks para la venta y que lo habían puesto un poco pues por ver qué pasaba y estaban tan sorprendidos del buen resultado que al parecer mucha gente cuando estaba esperando para hacer su check-in, su check-out o lo que fuera, pues oye, iba cogiéndose ahí ese snack, lo iba comprando y que habían tenido unas fuentes de ingresos pues que no se esperaba por la magnitud y estaban pues implementándolo ya de una manera sistemática, ¿no? Diciendo, bueno, pensábamos que, oye, siempre ayudará, pero también con la duda de qué pasa con la imagen de la recepción si ponemos aquí unos snacks, porque claro, si pones muchos, pues va a aparecer eso a lo mejor ya más una tienda que una recepción, entonces hay que ir siempre cuidando esa imagen bueno, pues ir tanteando, ¿no? Pero que había sorprendido el buen resultado en cuanto a esos ingresos que también podíamos considerar como complementarios, ¿no? Algo que no estaba Ujú. ahí y que mira tú por dónde, pues había funcionado muy bien y en esos casos pues ya deja de tener, cuando el resultado es tan abrumador, pues deja de tener, digamos, resistencia. Pero entiendo que en los equipos, y son equipos muchas veces muy grandes por conjuntos de equipos, habrá personas que no estén por la labor y que cuando te vean llegar digan, ¿y este a qué viene? Exacto, que viene de fuera aquí a decirme lo que tengo que hacer yo, ¿no? Sí, bueno, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Hay que intentar ganártelos, ser humilde y a veces me toca decir a alguien, a ver, mira, yo no te puedo mandar, no soy tu jefe, estoy aquí para ayudarte, si tú quieres. Si no quieres, no pasa nada, ¿no? Yo dejaré en mi informe puesto que tal persona no quiso ser ayudada. Evidentemente, me tengo que cubrir las espaldas también. Si a mí se me paga para hacer un trabajo, yo lo tengo que hacer. Los resultados no dependen solo de mí, porque yo estoy formando a un equipo para que luego genere esos resultados, ¿no? Yo daré seguimiento, apoyo, pero el que vende realmente es ese camarero, ese recepcionista o ese terapeuta. Y claro, y Entonces, cuando decíamos antes, en el caso de mantenimiento, por ejemplo, de housekeeping, que no lo consideras un punto de ingresos, rápidamente cuando se habla de algo de esto, es muy común que aparezcan comentarios, "No, pero hacen falta, hacen su trabajo", que por nadie supuesto. confunda las cosas. Es decir, todo el mundo tiene claro que mantenimiento, que housekeeping, que limpieza de todo esto son básicos y muy, muy importantes para el funcionamiento de un hotel. Simplemente se habla de la, digamos, categorización de los ingresos, nada más que eso, Ujú. y que nadie lo considere como que se ponga en duda. No, no, por Dios, ¿Recuerdas a alguien que haya puesto en duda mencionado, el housekeeping? contable, he dicho contable y el mismo director o directora, salvo que tenga una labor comercial, ¿no? Que algunos hoteles pequeños la tienen, no son centros de costes en realidad, ¿no? El director de recursos humanos, el centro de costes, genera, o sea, cuesta su salario, mientras que otros roles, pues, pueden generar ingresos. De hecho, un recepcionista medio
debería aspirar a, entre comillas, salirle gratis a la empresa, porque va a generar al menos tantos ingresos como cuesta su salario a final de año. Esto es algo que yo creo que cada vez se va entendiendo más. Creo que sí que es verdad que se va relativamente despacio, pero se va entendiendo más. Y que hay personas que, como decías, lo traen casi de serie, ¿no? Que lo entienden perfectamente pues ya desde el principio, que prácticamente lo tienen innato. Y hay otras personas que no lo van a entender nunca, simplemente porque no quieren. Que a lo mejor incluso mentalmente lo han entendido, pero anímicamente no permiten que su mente lo procese porque no les gusta pensarlo y ya está. Ahí hay una resistencia muy, muy, muy importante, como decías antes, pues prácticamente insalvable, ¿no? Como esa expresión que has dicho de que motivado se viene ya, ¿no? Pues es algo que si no se quiere, pues oye, pues es que no se quiere y ya está. Y oye, pues creo que hemos sido capaces de hablar tanto de la actividad formativa, asociativa, consultora, hotelera, y además hemos tenido este bonus de poder hablar de cadenas que no habíamos planteado por aquí todavía, cosa que, oye, pues un bonus para aquellos que hayáis prestado atención. Y oye, pues a todos los que lo habéis escuchado, espero que hayáis pasado un rato agradable y que además pues le sigáis en estas otras intervenciones que ha estado comentando, en estos otros podcasts, estas otras entrevistas que ha tenido en otra gran cantidad de situaciones. Y además pues dejaremos en las notas del programa el enlace a Torres para que puedan encontrar la consultora y te puedas seguir todas las personas que quieran o contactar contigo, aquellos que lo hagan a través de la web. Y a ti, pues esperar, Pablo, que hayas pasado un rato agradable, porque como decimos, te damos la bienvenida por primera vez al podcast y tendremos desde luego la intención de volver a invitarte y si te cuadra el horario, el calendario y te apetece, como decimos siempre, pues poder volver a charlar contigo por aquí, ya no diría en las ondas, ¿no? Como se decía antes, sino que no sé exactamente si esto serían ondas o no, pero bueno, pues hablar contigo en este tipo de programas, ya que vemos que esto del podcasting pues lo llevas ahí también en las venas y que tanto lo creas como lo colaboras, como el ejemplo claro que hemos tenido hoy, donde se te ha podido preguntar pues lo que ha sido necesario y has ido respondiendo de manera clara a todos aquellos que te hayan querido escuchar y que hayan querido sacar partido de este episodio. Espero que haya sido así y que por lo menos te hayas divertido un ratito. No, desde luego, 100%. Yo agradecido por la oportunidad, ¿no? Ha sido una charla muy, muy interesante, como te decía, ¿no? Te sigo, te escucho mucho y me parece que una labor muy interesante la que haces, además con unos perfiles muy dispares y eso lo hace, enriquece mucho, ¿no? Perfiles tan diferentes a los que entrevistas, así que ojalá tenga otra oportunidad de poder charlar y si podemos aportar valor a este rato que charlamos y hay un par de ideas que a alguien le haga clic en la mente, pues oye, esa es mi labor, siempre aportar valor. Esa es la intención. Así que a todos los demás, pues como decimos siempre, hasta el próximo episodio. Muchas gracias.